años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Oed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Así es, efectivamente, hoy es día martes de cada semana. La Unión Médica Nacional se hace presente aquí en Horizontes de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre por 96.3 FM Radio Centro para todo Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera. Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, le tenemos una solución. Nos puede escuchar en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, porque estamos transmitiendo en simultánea para el mundo a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, ingrese ahí, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ahí le hemos dejado un link, que es la letrita azul que está al lado de la fotografía de nuestro invitado. Solamente dele clic para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. De igual forma los invitamos, amigas y amigos, para que participen conforme avance el tema con sus reportes de sintonía y sus opiniones, sus consultas, sus aportes a través de la línea de WhatsApp que está disponible para ustedes. El WhatsApp nuestro, si no lo tiene, agréguelo en este instante en sus favoritos. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. Repito, WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42
Ese es el WhatsApp nuestro para que usted esté en contacto con nosotros. Vamos a ver, para hoy tenemos un programa muy interesante, un tema muy actualizado, y es que hoy en nuestra sección La Voz Médica del programa oficial de la Unión Médica Nacional abordaremos una problemática particularmente delicada: los hechos de violencia que pueden producirse dentro de hospitales. Sí, así como lo oye, hechos de violencia que pueden producirse dentro de hospitales, clínicas y otros establecimientos asistenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Tienen algunas preguntas que surgen. ¿Qué obligación tiene la institución de proteger a los médicos, demás funcionarios, pacientes y visitantes? ¿Cuándo un episodio de violencia podría generar responsabilidad para la Caja Costarricense de Seguro Social? ¿Qué diferencia existe entre responsabilidad civil, administrativa y penal? ¿Y qué debe hacer un trabajador cuando considera que las medidas de seguridad son insuficientes? Para analizar estas interrogantes nos acompaña el licenciado Juan Carlos Román Jacobo del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, a quien le agradecemos muchísimo su comparecencia. Licenciado Juan Carlos Román Jacobo, gracias por estar con nosotros aquí en La Voz Médica. Es un gusto compartir con usted. Muy buenos días, don Edgar. Es un honor igual estar con ustedes y su amable radioescucha. Y aprovecho para saludar a don Marcos Solís Salazar, en Puerto Viejo de Zarapiquí, Arbolitos, que es juez de paz y es un fiel oyente de su programa. Gracias, don Edgar. Qué bueno, nosotros nos sumamos a ese saludo y al agradecimiento por la sintonía del programa. Licenciado, para iniciar, le preguntaría qué entendemos jurídicamente por un hecho de violencia ocurrido dentro de una instalación asistencial. Gracias, don Edgar. Bueno, hay un grupo de definiciones que inicialmente debemos dar. Los hechos de violencia que pueden ocurrir dentro de un hospital o una clínica, una EVAIS de la Caja Costarricense de Seguro Social, pueden ser provocados por un paciente para un médico, por un paciente para un administrativo, entre pacientes, entre médicos o de un tercero para con un paciente. En todos estos debe haber una adecuada previsión protocolaria de quien administre el centro y quien custodie al paciente si es que la violencia viene de un paciente en régimen de protección. Es realmente un tema bastante complicado porque según los últimos hechos que estamos viendo en la prensa nacional, en concreto en Guanacaste, nos hemos dado cuenta que nuestros médicos, enfermeras, administrativos, pacientes y bienes institucionales de la Caja Costarricense de Seguro Social se están viendo expuestos a la violencia sin control, que es consecuencia de nuestra sociedad enferma, pero que tiene que ser prevista, protocolizada y mitigada por las autoridades administrativas. Este es un primer acercamiento a esa pregunta que usted me acaba de relatar. Gracias, licenciado. Hay que preguntarse si tiene la Caja Costarricense de Seguro Social una obligación jurídica de procurar condiciones de seguridad para sus trabajadores, para los pacientes y para quienes visitan a los pacientes. Sí, señor. La respuesta categórica es sí. Para la preparación de este programa estuve estudiando bastante. Aquella sentencia de los hechos de... Claro, guarda sus diferencias, pero bueno, aquella sentencia del 12 de noviembre del 2007, expediente 05-396-0061-PE, cuando en un banco del Estado, en Monteverde, un grupo de delincuentes para asaltar al banco, ingresó violentamente y, bueno, la sala
la máxima instancia judicial, la Sala Tercera, terminó indicando que en virtud de la Ley de Protección Efectiva del Consumidor había una corresponsabilidad de la institución bancaria, de la empresa de seguridad privada, de indemnizar civilmente por un inadecuado uso de protocolos de seguridad y, entre otros factores, a los ofendidos de esos problemas. En concreto, la administración pública, entiéndase la caja como parte de ella, es responsable civilmente por su funcionamiento anormal y normal cuando exista un hecho, un vínculo de causalidad entre el hecho y el daño generado. Vamos a explicarlo en cristiano sencillo. No todo hecho de violencia que suceda en la caja va a derivarle una responsabilidad y que afecte a un paciente, un médico, un administrativo, va a derivarle una responsabilidad inmediata civil, objetiva o subjetiva, habría que ver el caso, a la caja, porque la caja no participó en muchos aspectos en ese resultado. Pero si había protocolos de seguridad y no se cumplen, o si no había protocolos de seguridad, o si existiendo los protocolos de seguridad por una cuestión presupuestaria redujeron las partidas, movilizaron al personal de la seguridad y desprotegieron a quienes estaban obligados a proteger, ahí podemos comenzar a hablar desde el punto de vista objetivo de una responsabilidad por el funcionamiento normal de la administración. En este sentido, el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública y el 191 y hasta el 194 desarrollan hábilmente cuál es la responsabilidad de la administración por la conducta lícita y la responsabilidad del Estado frente a los actos ilegítimos a los terceros. Cuando sucedió lo de Guanacaste, don Edgar, nos llamaron a la Unión Médica varios directores encargados, jefes médicos de centros de la institución, y nos preguntaron sobre diversos escenarios que todos hay que aclararlos y todos están encadenados entre sí. Importantísimo. ¿Cuáles son las obligaciones de un médico? Si de un médico, digamos en un EVAIS, en una clínica, si se ve amenazado por un paciente en la consulta, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ahí hay una respuesta que dar. ¿Qué tiene que hacer un enfermero, un personal de seguridad dentro de una clínica si se percata de un hecho de violencia, de la comisión de un hecho de violencia para con un tercero? ¿Hasta dónde llega la fuerza del personal de seguridad, que en casi todas las clínicas y hospitales de la caja son tercerizados? ¿Hasta dónde llega el uso de la fuerza ante la violencia intramuros? ¿Cuánto tiene que soportar un médico en una consulta y hechos de violencia? Y todas estas preguntas que están relacionadas con lo de Guanacaste, y que sin duda, don Edgar, lo de Guanacaste es muy lamentable, pero la estadística nos dice que no va a ser el último hecho de violencia mortal. Ni fue el primero, ni fue el primero, licenciado, para usted y los oyentes de La Voz Médica, porque ya había sucedido en el Tony Facio de Limón también. Exactamente, ni fue el primero, ni será el último. Así es. Entonces, todas estas preguntas tienen, si hay algo que comparten, todas es que son de interés institucional y son interés de la Unión Médica Nacional, porque nosotros nos abocamos a defender al cuerpo médico, a nuestros agremiados, y también somos solidarios y conscientes con el resto del personal de asistencia que trabaja en las clínicas del Estado. Ahora, el panorama todavía se complica aún más cuando el hecho de violencia se suscita en un EVAIS, en una institución tercerizada de la caja.
porque ahí no le aplican del todo los artículos los antes leídos del 190 de la Administración Pública, sino que ahí podría aplicarse perfectamente una responsabilidad civil objetiva directa para con el paciente. Bueno, cuando sucedió lo de Guanacaste, un grupo de directores médicos de un área importante nos relataban esta problemática. Yo estuve en esa reunión y se las voy a contar como para ir desgranando las situaciones de seguridad. Por favor. Y resulta ser que este centro de salud está muy cerca de un centro penitenciario, muy cerca, y por ende le corresponde la atención médica de los señores y las señoras privadas de libertad. Los señores y las señoras privadas de libertad, cuando entran, cuando salen, cuando se les modifican medidas, cuando son conducidos por flagrancia, tienen que ser valorados en un centro médico para, como parte de los deberes del Estado, garantizar su estado físico. Y en muchas ocasiones estas personas que merecen la atención médica y merecen el respeto de sus derechos constitucionales, entran a los centros médicos casi que sin ninguna custodia de vida y esperan sentados y sentadas la atención médica junto con el resto de los pacientes que están esperando pasar el primer filtro de consulta o lo que llaman la preconsulta, entregar papeles, qué sé yo. Yo les decía a los caballeros de directores médicos que a partir de lo de Guanacaste, por favor, plantéense realmente la necesidad de colocar en un cubículo aparte, separado del grueso de los pacientes que están también esperando la atención, a esta población para controlar el riesgo de un atentado armado y que un disparo o un proyectil que no haya sido dirigido hacia esa población, pero que haya sido dirigido al objetivo principal, no ocasione una víctima colateral. Eso es una medida inicial. La otra medida inicial es que los custodios no se pueden separar de los sujetos privados de libertad cuando están dentro de una clínica o un establecimiento de salud. La otra medida es ante el menor indicio de mal comportamiento o violencia, las esposas o los grilletes y las cadenas que tienen que estar resguardando la integridad física del privado de libertad tienen que estar sobre ellos, y entiéndase, manos y pies. Entonces hay una serie de sistemas que sin duda la Caja Costarricense del Seguro Social tiene que estar pensando en actualizarlos a nivel de violencia que estamos viviendo, porque lo de Guanacaste muy lamentablemente fue una persona de interés para el criminal, y no salió un médico, una enfermera o un secretario de ese centro médico lesionado, pero perfectamente la próxima vez puede ser una víctima colateral más inocente. Y eso hay que preverlo. Y el Estado tiene que preverlo, porque si el Estado no lo hace y ya está advertido de que lo tiene que hacer eficazmente, podría compartir un juicio de responsabilidad civil junto con empresa de seguridad a quien le habían tercerizado los servicios de custodia y resguardo. Eso es un primer acercamiento, don Herbert. Claro, la situación se complica bastante, sobre todo cuando hay indiferencia por parte de las autoridades de la Caja, porque realmente cuando hemos estado en centros hospitalarios vemos cómo hay algo que sucede siempre y que se ha hablado en diferentes programas acá en Horizontes y en otros espacios, y es la cercanía que se va generando entre los privados de libertad y los custodios del Ministerio de Justicia, llámese Policía Penitenciaria. Los ve uno que realmente se tratan como íntimos amigos, como compañeros. Ve uno, porque fui testigo de uno de esos casos, donde inclusive un privado de libertad le dice al otro:
con un vocabulario muy coloquial, muy amigable. De ahí, mae, dígame una cosa, no trae platica, páseme la maricona para que se vaya a comprar algo. El policía, supuestamente el que lo está vigilando, toma la maricona del privado de libertad que está en un centro hospitalario, se la pasa, la abre, el otro saca unos billetes y tome, vaya a comprarse algo. El otro se va a comprar algo y todos los que estamos en ese salón en ese momento quedamos totalmente indefensos. No sabemos si ese sujeto lo va a llegar a visitar alguien para transar algún tipo de movimiento delictivo, no sabemos si va a llegar a un atentado, no es nada, pero el sujeto queda solo y tanto el personal médico como enfermeros, administrativos y los pacientes y las visitas de los pacientes, todo el mundo queda expuesto. Ahora, señalo esto porque es importante que, como este programa queda grabadito allá en Zapote, igualmente las autoridades de la Caja también hacen lo propio y la Unión Médica también le da mucha difusión. Es importante que todos caigamos en conciencia que hay que trabajar en conjunto estas situaciones. No se vale que se sigan repitiendo estas cosas, y es que, como decíamos ahora, ya sucedió en el Torifacio, sucedió en el Hospital San Juan de Dios, sucedió en el Hospital de Liberia, viene sucediendo, y las autoridades de la Caja sencillamente dicen, sí, muy lamentable el hecho. No es muy lamentable, es que cuando vengan las demandas, cuando tengan que pagar sumas millonarias por las vidas que se han perdido, por el daño psicológico, por otro tipo de situaciones que se presentan, entonces van a empezar a tomar las medidas del caso. Realmente es urgente que la Caja, desde el punto de vista administrativo, revise los protocolos. Ahora, ¿qué ocurre cuando un médico advierte previamente que existe una amenaza contra su integridad? Es decir, los médicos ya han venido señalando de diferentes partes del país, y aquí estoy recibiendo ya comentarios en el 83414142. Por ejemplo, el número telefónico que termina en 1934 dice: buenos días, omita mi número y el nombre mío, soy médico. Realmente nosotros hicimos llegar una nota a la administración y la dirección del hospital, preocupados por los protocolos de seguridad, y a esta fecha no se ha recibido ninguna respuesta. ¿Qué puede hacer la Unión Médica por nosotros? Ya que sentimos que en la Caja Costarricense de Seguro Social el asunto es muy pasivo, o lo están viendo con cero interés. Bueno, aquí está la pregunta entonces: ¿qué ocurre cuando un médico o un grupo de médicos previamente advierte que existe una amenaza contra su integridad y la de sus compañeros y compañeras trabajadores del campo de la salud? Bien, excelente pregunta y muchas gracias. A ese agremiado y a todos los que estén en una situación parecida o idéntica, les voy a responder lo que nosotros hemos diseñado. Lo primero es poner en conocimiento de forma completa a nosotros como departamento legal o a la junta directiva la situación con todos los detalles. Nosotros vamos a resguardar su identidad. No le vamos a decir absolutamente al director de ese centro que la denuncia de seguridad viene de parte de un médico en particular, porque tenemos que prever represalias. Lo segundo que haríamos es, si la amenaza está materializada, tenemos el deber de decirle a la Oficina de Víctimas y Testigos del Ministerio Público y buscarle un esquema de protección extra procesal para usted. Lo tercero que tenemos que hacer es, si la amenaza está materializada, encauzar el delito de amenaza a funcionario público. Pero si esto no ha ocurrido y lo que hay es una inacción de la Caja, nosotros ya estamos planeando la adopción. Vamos a ver, dos cosas: la redacción de protocolos de seguridad intra para uso médico, no de la Caja, sino para que mi agremiado sepa hasta dónde debe defenderse, qué es la legítima defensa, cómo tiene que estar orientada la silla del paciente en su consultorio, qué hacer ante una amenaza presunta. Y dos, llamamos a cuentas a los directores médicos y directores de clínica, directores regionales,
para establecer protocolos provisionales mientras la caja no define algo. Le voy a decir, don Edgar, en mi familia hay, además de que yo siempre he sido un defensor de médicos, en familia hay pues muchos médicos. Y este tema de la seguridad de los médicos y de los pacientes ha sido tema en los desayunos, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Yo lo que le digo a mi familia es lo mismo que le digo a mis agremiados, porque nos envuelve la misma confianza o nos envuelve el mismo cariño por ellos. No se convierte en una estadística judicial. Si usted tiene que defenderse empujando con un lapicero, pegando gritos, tirándole el termo, porra, huya antes de que usted sea una estadística. Hace muy poquito llevé un caso de una médico en un hospital fuera de San José. Estaba dando consulta de medicina general y una paciente que parecía inofensiva, porque después la tuvimos en juicio, además que estaba embarazada, es decir, uno jamás pensaría que se iba a poner violenta, montó en cólera porque no le incapacitaron por lo que quería, y entonces agarró a mi agremiada y le torció de tal manera los dedos de la mano derecha que le ocasionó una fractura tan complicada que 2 deditos de su mano derecha no volvieron a funcionar igual. Ella ya no cierra el puño igual. No necesitó un arma, no necesitó ser de crimen organizado, simplemente necesitó ser una persona irracional que le dañó la mano a mi agremiada para siempre. Y nosotros sabemos que nuestros médicos ocupan sus manos para trabajar. Claro. Todavía, si se lo hubiera hecho un abogado, pues el abogado con las manos generalmente no hace mucho. Entonces a esta agremiada nos la reubicaron en un puesto administrativo. Pero vea hasta dónde puede llegar la violencia de alguien que aparentemente puede ser inofensivo. Entonces, acomoden la silla de su consultorio de forma de que usted quede cerca de la puerta para poder huir. Interponga una barrera física con algo entre usted y su paciente, porque si el paciente se pone violento, usted puede tomarlo y defenderse. Si usted está en una clínica o en un EVAIS y escucha disparos, están ajusticiando a alguien, por favor no salga a ver. Si usted está cerca, si usted es paciente y está cerca de una cama en donde hay otro paciente y lo ve todo esposado en la cama, por favor, trate de no hablar con él, no se haga amigo de él durante la instancia, procure que siempre esté protegido, trate de que ese paciente esté ubicado en un recinto idóneo para este tipo de pacientes porque generan un riesgo. Y aquí no quiero plantear una discriminación, aquí lo que quiero es plantear una administración del riesgo. Claro. Yo no digo que no se tengan que atender, es un derecho constitucional atenderlos y jamás promovería yo un trato discriminatorio porque eso sería inclusive delito. Lo que digo es que tienen que ser reservados en tiempo y forma lejos del grueso de los pacientes generales y regulares para administrar el riesgo de un posible ataque armado. Entonces, todo eso son protocolos que la caja tiene que crear, socializar, practicar y actualizar, no solamente pasar un memo, no solamente practicarlo una vez al año, es que lo tiene que estar actualizando conforme se actualizan los métodos de violencia y conforme cambian los entornos en los que la delincuencia se está desarrollando. Así es, la situación es bastante compleja. Estamos en La Voz Médica hoy con el licenciado Juan Carlos Román Jacobo. Él pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. El tema de hoy es un tema muy importante para los médicos a nivel nacional,
para los trabajadores en el campo de la salud, como pueden ser asistentes, enfermeros, trabajadores administrativos, y para nosotros los pacientes y quienes visitamos algunos pacientes en ocasiones. El tema es responsabilidad civil y penal de la Caja Costarricense de Seguro Social por hechos de violencia ocurridos en las instalaciones, sean estos hospitales, EVAIS, etcétera, etcétera. Vamos a ir nosotros a la cabina central y retornamos en breve. Recuerde, somos La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Ya retornamos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. En Costa Rica, 1.000 litros de agua potable cuestan un poco más de 400 colones, menos de lo que pagamos por un café. En países como España o Jamaica, esos 1.000 litros cuestan hasta 4 veces más. Hágale números. El agua aquí es segura y accesible, pero si no la cuidamos, puede dejar de serlo. Pura Vida es cuidar nuestra agua antes de que sea un lujo. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Por un análisis empírico que hice en un programa de radio sobre las razones que bloquean la adquisición de casa en nuestro país, en el que concluí con base en números y comparaciones que nuestro sistema entró en obsolescencia con poquísimas posibilidades de corrección. Solo por comparación, mencioné que en Panamá se construyen 57.000 casas por año y en el nuestro 25.000, y ellos lo hacen con la mitad del presupuesto que nosotros. Pero claro, solo tienen un Ministerio de Vivienda para todo, y nosotros tenemos INBU, BAMBI, Mutuales, IMAS, etc. Lo que hace que allá baste con un porcentaje del 12% para gastos administrativos de la institución, asignando el otro 88% para inversión verdadera. Nosotros es posible que estemos al revés en esos porcentajes, lo que es una barrera para el acceso a la vivienda. Pues bien, yo esperaba los usuales ataques por neoliberal, enemigo de los empleados públicos, panameño infiltrado, qué sé yo, pero no. Lo que me llegó fue gente seria, ligada por décadas a la construcción de vivienda popular, que me contactó para facilitarme más información, con pruebas y argumentos muy sólidos, haciéndome ver que hay varios tipos de bonos de vivienda, pero que las instituciones intermediarias presionan para recibir los más rentables para ellos, que hay un grupito entre los desarrolladores que mueven las riendas del sistema, o sea, que aparte de las trabas, todo está para que queden bien fondeados los que por el sector público o el privado hacen de intermediarios. Agradecí mucho la información, pero no sé ni cómo digerirla. ¡Qué frustración más grande! Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí en 96.3 FM, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, presentamos La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Muchísimas gracias a todos los que están participando, gracias a todos los que están enviando sus mensajes. Ya vamos a darle lectura a los mensajes que nos están llegando. Un saludo para el licenciado Carlos Rodolfo Abarca Picado, de asesor legal de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional. Dice: muy buenos y alegres días, don Edgar.
aquí sintonizando el programa. Saludos para toda la comunidad de médicos, y al mismo tiempo nos alegra saber que se está recuperando de una dolencia que había sufrido una fractura el licenciado Carlos Rodolfo Abarca Picado. Un abrazo, don Carlos, me alegra mucho, gracias a Dios y a la Virgen que se está recuperando. Saludamos también al licenciado Oscar Salas de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica, que nos honra con la sintonía. Igualmente el doctor Juan Carlos Mora Montero, dice don Juan Carlos Mora Montero: este tema es fundamental en estos días. Los felicito por tocar este tema desde la Academia, desde la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el doctor Juan Carlos Mora Montero. Igualmente vamos a ver por acá los amigos del OIJ de Cartago. Nos hacen una serie de comentarios y nos dicen que lamentablemente la policía penitenciaria de nuestro país, que es la encargada de darle custodia a los privados de libertad cuando asisten a diferentes citas, como en el caso de las citas médicas, lamentablemente le falta mucha capacitación, porque en Costa Rica no se ha invertido para darles capacitación ni buenos equipos a la policía penitenciaria. Esto es urgente también que se toque, porque hay una responsabilidad por parte del Ministerio de Justicia, nos dicen desde el OIJ de Cartago. Gracias, amigos del OIJ de Cartago. Viene otro por acá, dice: buenos días, amigos de Aristóteles, excelente programa. Estando acompañando a una amiga, vimos algo muy temeroso cuando el policía que acompaña a un privado lo vimos salir y dejar al privado solo por un rato. No sé si fue a buscar el servicio sanitario o lo que fuera. Después me decía la señora que iba a la cita, doña Luz, ese reo se pudo escapar mientras se quedó totalmente solo. Gracias a doña Luz, que comparte esta situación que vivieron ahí en un centro hospitalario. Atención, Caja Costarricense de Seguro Social, hay una responsabilidad muy grande, porque estamos hablando de vidas de sus trabajadores, de los médicos, enfermeras, pacientes, de los que visitan a los pacientes, personal administrativo, etcétera, etcétera. La Caja Costarricense de Seguro Social debería tener ya en estos momentos reuniones con el Cuerpo Médico Nacional, capacitándolos para una emergencia, y desde luego reuniéndose con las empresas que tienen tercerizado el servicio de la seguridad. Hay una responsabilidad muy grande. Aquí que quede bien grabadito, hoy 18 de agosto del 2026, que le estamos haciendo el llamado, y que no se diga que en ningún momento los médicos o la Unión Médica han solicitado la urgencia de que se tomen las medidas. La responsabilidad recaerá sobre la Caja Costarricense de Seguro Social si no se toman las medidas. Ojalá que se tomen las medidas y que se evite cualquier tragedia. Dice el ingeniero Rafael Piñar Ballestero: una pregunta para su distinguido invitado. ¿Qué opina acerca del asesinato por sicariatos hechos acaecidos recientemente en el hospital de Guanacaste? Bueno, casualmente es de lo que estamos hablando. Los hechos son muy graves, ingeniero Rafael Piñar Ballestero. Así lo ha hecho ver nuestro invitado en la mañana de hoy, el licenciado Juan Carlos Román Jacobo, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, y lamentablemente la Caja Costarricense de Seguro Social no ha tomado cartas en el asunto de manera urgente como lo queremos ver. Dice por acá también Tato Brenes: buenos días, bendiciones. Muy importante capacitar a funcionarios y a pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social en el tema de seguridad en los centros hospitalarios. Gracias a Tato Brenes, que nos manda ese mensaje. Viene otro por acá, Marcela Chan dice: buenos días, los estoy escuchando en Nicoya. Es muy lamentable que sucedan este tipo de situaciones. Me imagino el trauma psicológico para todo el personal de los centros hospitalarios. Y la Caja, si te vi, no me acuerdo. Definitivamente algo tiene que ser, aunque sea pegarles una demanda para que empiecen a tomar las medidas del caso. Como todo en Costa Rica, somos reactivos y no preventivos, dice Marcela Chan desde Nicoya. Otro por acá, Diego Murillo, dice: buenos días, los escucho en Santo Domingo de Heredia, importantísimo el programa. Hace unos días visité a un familiar en un centro hospitalario, y en el mismo salón donde estaba la familiar mía habían 2 privadas de libertad, solamente una muchacha custodiando a 2 privadas de libertad, y cuando ella iba al baño se quedaban solas, no tenían ni cadena ni nada a la cama, estaban totalmente sueltas. Esto es peligrosísimo. Otro por acá dice:
Vamos a ver. Rafael Badilla dice: estando en el Hospital San Juan de Dios, en la sección de emergencias con un familiar, vimos la llegada de un sujeto que había sido baleado en la zona de Pavas. Lamentablemente llegaron con él sus familiares, unos pretendían entrar armados, se armó un zafarrancho porque amenazaron a la gente de seguridad. Las pobres personas de seguridad no sabían ni qué hacer, tuvieron que pedir ayuda a la fuerza pública para que llegaran a auxiliarlos. Esto tardó como de 15 a 20 minutos. Mientras tanto, ahí pudo haber sucedido lo que fuera. Bueno, qué lamentable, sí, porque en cualquier momento nos podemos ver los ciudadanos envueltos en esto. Dice el doctor Valenzuela, que va camino al centro de trabajo allá en el Hospital México, dice: buenos días, qué importante, una vez más, la Unión Médica pensando en la seguridad tanto de los médicos como de los pacientes y del resto de las personas que no son médicos, trabajadores del campo de la salud. Los felicito por el programa, los escucho, sigan adelante y espero que se convierta en una realidad los protocolos de seguridad en los centros hospitalarios, EVAIS y demás lugares de atención de la salud, dice el doctor Valenzuela. Otro por acá, dice Oldemar Castro: buenos días, los escucho. Bueno, vea qué interesante. Oldemar Castro: buenos días, los escucho desde Limón. Aquí en Puerto Limón da miedo ir al Tony Facio. Cada vez que vamos al hospital estamos pidiéndole a Diosito que no llegue ninguna persona cuestionada con asuntos de sicariato, porque sabemos que detrás vienen los otros a terminar de rematarlo, como ya ha sucedido. Atentamente, Oldemar Castro desde Limón. Tomen cartas en el asunto. Son vidas humanas, no somos mascotas las personas que estamos ahí. Bueno, entendemos su enojo y realmente la situación es grave. Viene Ana Rita también. Ana Rita nos dice: importantísimo que se llame la atención. ¿Cómo es posible? Este programa debería de tener también a un representante de la Caja Costarricense de Seguro Social para ver si acaso ellos ponen la cara. Le pido a la Unión Médica Nacional que nos ayude a los que tenemos pacientes en centros hospitalarios y que tenemos que visitar. Gracias por semejante programa y semejante denuncia pública que están haciendo ustedes, como dice don Edgar, que quede grabadito hoy 18 de agosto del 2026 y que cada palo aguante su vela. Bueno, son muchos los mensajes que estamos recibiendo a través del WhatsApp 83414142. El tema de hoy, por si usted llegó tarde: responsabilidad civil y penal de la Caja Costarricense de Seguro Social por hechos de violencia ocurridos en sus instalaciones como hospitales, EVAIS y cualquier otra instalación. Se refiere básicamente a los ajusticiamientos cuando han entrado grupos armados a centros hospitalarios a asesinar a alguna persona y pone en riesgo al personal médico, personal administrativo, enfermeras, enfermeros, pacientes y visitantes de los pacientes. Todos quedamos en riesgo en ese momento. La Caja urge que tome medidas en el asunto. Licenciado, ¿qué opinión le merecen los comentarios? Tengo uno último acá de la farmacia desde Monteverde, que nos dicen: importantísimo el programa. Nosotros, vean ustedes, nosotros aquí mismo en Monteverde tenemos un sistema de seguridad para casos de emergencia y que esto es una comunidad turística y muy sana. Sin embargo, hay que estar atentos y hay que ser previsores. ¿Cómo es que la Caja no lo tiene? Bueno, una vez más, licenciado, le cedo la palabra para que usted se refiera a esta cantidad de comentarios. Miren, son todos muy importantes que evidencian la preocupación del cuerpo médico y del personal asistencial, y gracias a Dios también evidencian que se han dado cuenta que nosotros en Unión Médica desde hace muchos años hemos venido exigiendo, pidiendo la creación, la práctica y la actualización de protocolos de seguridad, y estamos anuentes a colaborar con la Caja. Estamos anuentes a ir EVAIS por EVAIS, clínica por clínica, a decirle a nuestros agremiados qué hacer en caso de un ataque, qué significa la legítima defensa en el Código Penal, cuándo es válido defenderse, cómo se puede uno defender, qué tiene uno que tolerar y qué tiene uno que no tolerar. Esas charlas las tenemos nosotros para nuestros agremiados. Vean, don Edgar, si yo hubiera estado en esa clínica o hospital en Guanacaste, ¿qué habría hecho yo si hubiera sido un paciente
y sufro un daño, o un médico y sufro un daño, intento sentar responsabilidades. Lo primero que hubiera hecho yo, después del hecho, es decirle a quien sea el administrador, me puede mostrar la creación del protocolo de seguridad, quién era el responsable de la seguridad, dónde están las prácticas y las actualizaciones, a ellos. 2, al tercero, a la empresa tercerizada de seguridad, les hubiera pedido el protocolo de guardia, les hubiera pedido el protocolo de adiestramiento para casos de violencia de los oficiales que estaban ahí, y les hubiera dicho, por tercero, si ese paciente estaba amagado a una cama, lo sabía el Ministerio Público, lo sabía la Policía Penitenciaria, lo sabía el OIJ, estaba por orden de un juez. ¿Quién tenía a ese paciente ahí sin resguardo? ¿Quién era el responsable del resguardo? Y a partir de ahí comenzar a sentar responsabilidades civiles, administrativas y también penales, porque aquellos funcionarios públicos que rehusan, retardan o omiten el cumplir las obligaciones de su cargo son posiblemente culpables de un delito de incumplimiento de deberes. Le acaba de responder usted, licenciado, perdone que lo interrumpa, ya le iba a leer esta pregunta. Un grupo de médicos del Hospital México nos dicen, ¿podría existir responsabilidad de un funcionario que conocía un peligro grave y deliberadamente no actuó, como es el caso de nuestro director? Hemos conversado con él sobre la seriedad del asunto, pero no vemos soluciones. En algún momento, lamentablemente, nuestro colega, que es el director del hospital, podría verse en un litigio legal por no haber conseguido o no haberse respaldado como tiene que ser. Continúe, licenciado, es parte de lo que usted estaba hablando. Gracias. Desde el Hospital México, los médicos preocupados. Bueno, saludos a los doctores agremiados, todos los funcionarios respetados del Hospital México. Sí, qué difícil para el director del centro médico también, porque si en las oficinas administrativas no hacen caso de las recomendaciones o de las peticiones que están haciendo ellos, también se encuentran en una situación difícil ellos y podrían inclusive ser parte de una posible demanda, aunque a lo mejor queden exonerados porque ya ellos hicieron la advertencia a tiempo. Pero qué difícil, ¿verdad? Continúe, licenciado. Claro, aquí el secreto de deslinde responsabilidad es que cada quien dentro del ámbito de sus funciones, con lo que el rigor de su cargo le exige. No le estamos pidiendo milagros presupuestarios, pero tampoco estamos dejando que se hagan de la vista gorda. Cada persona que ejerce un cargo público dentro de una institución de salud tiene muy claro y muy delimitado hasta dónde llegan sus potestades como funcionario. Entonces, si un funcionario público que sabe que hay un riesgo y que el riesgo es real y que se le ha advertido y que dolosamente no lo quiere escuchar o no reacciona o no cumple con su responsabilidad, ese funcionario público puede perfectamente tener que dar una explicación ante un juez penal. ¿Por qué? Porque cada funcionario es responsable de cumplir para lo que su nombramiento se dio. Por eso algunos de ellos manejan presupuestos específicos. Por eso algunos de ellos hacen planeamientos institucionales y se encargan de la operación administrativa de los centros médicos. Es por eso que cada uno, desde su responsabilidad, tiene que acatar los rigores de su cargo. Esto no es genérico, es específico. Sí, correcto. Entonces es un tema que se las trae con y que se puede volver más intenso. Hay que poner detectores de metales en ciertos lugares. Correcto. Hay que pedir protocolos de actuación a fuerza pública,
hay que rotar a policía penitenciaria. Un policía penitenciario por cada privado de libertad no alcanza, tienen que ser 2, o un policía penitenciario más un fuerza pública. Es decir, hay tanto que hacer que, bueno, cuenten con nosotros en la Unión Médica para convertirnos en gestores y hacer mediadores entre las partes, y por qué no, también podemos proponer, como lo hemos hecho, textos o protocolos de seguridad para nuestros agremiados. Desde el hospital Tony Facio nos escribe un grupo de médicos también y nos dice: buenos días, qué importante que estén tratando este tema. Vieran ustedes la atención con la que trabajamos nosotros acá, cuando son turnos de madrugada, cuando son fines de semana, cuando hay balaceras acá, atendemos a los pacientes siempre con la misma dedicación. Sin embargo, siempre pensando que detrás de ese paciente que entra a urgencias probablemente viene un grupo armado a hacer de las suyas. Gracias a la Unión Médica por señalar este programa, por evidenciarlo, por evidenciar este tema a través de este programa. Gracias, los estamos escuchando por acá, nos sentimos respaldados por la Unión Médica. Bueno, realmente sí es una situación, yo creo que este tema, licenciado, da para más. Podríamos volver a tratar en una segunda parte. Lo invito para que escuche ahora nuestra reflexión final. Los hospitales y centros de salud deben de ser espacios destinados a proteger la vida y aliviar el sufrimiento y recuperar la salud, no lugares donde médicos, trabajadores o pacientes tengan que acostumbrarse a convivir con la violencia. La legislación costarricense coloca sobre todo, patrono, el deber de adoptar medidas para garantizar la salud ocupacional de sus trabajadores y contempla la protección de su integridad física, moral y social. Pero existe además una responsabilidad colectiva: no normalizar la amenaza, no minimizar una denuncia y no esperar que ocurra una tragedia para actuar. Prevenir también es proteger. Desde Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, y desde La Voz Médica, agradecemos al licenciado Juan Carlos Román Jacobo, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, por acompañarnos hoy acá en esta sección tan escuchada de los días martes, como es La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Licenciado, le agradezco muchísimo, gracias por haber estado con nosotros. Licenciado Juan Carlos Román Jacobo, si ustedes, amigos y amigas, quieren descargar este programa, visiten las redes sociales de la Unión Médica Nacional, también en las del programa Horizontes, en Spotify, programa Radial Horizontes, nuestro canal en YouTube, programa Radial Horizontes, la página de Facebook, programa Radial Horizontes, y reitero, en las redes sociales de la Unión Médica Nacional. Agradecerle una vez más a usted, licenciado Juan Carlos Román Jacobo, gracias por haber estado con nosotros. Con todo gusto, es un honor, y para una segunda parte quedo atento. Muchas gracias. Gracias a usted, y lo vamos a tomar en cuenta porque sí, nos hizo falta tiempo, el tema da para más, y sentimos que hay mucha ansiedad por parte del personal de los hospitales y EVAIS de nuestro país. Nos vamos, amigos, recuerden, martes de la próxima semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí en 96.3 FM, regresa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buenos días. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia.
la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.